queremos saber qué opinas vos a través de las redes sociales que te sumás y participás de nuestro programa. ¿Crees que los precios se van a retrotraer a febrero como quiere el gobierno? La votación, yo creo que merece nuestro invitado, nuestro economista amigo Fausto Espotorno, ser él quien vote. Que ponga el dedito. Fausto querido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Por sí o por no? No, no se va a ver. Pero te voy a explicar porque técnicamente... No se retrotrae. No, no se A ver, puede. pará, Así primero empezamos con no. Vamos a ver si la gente coincide con vos. Efectivamente, el 97,2%, Creo que es la la más que alta, ¿no? más absolutamente arriba dio, 97,2 por el no. Sí, y el sí lo votó Feletti y Culfas. Bueno, en rigor nadie estaría... ¿Viste lo que decía recién Daniel Arroyo del tema de la credibilidad? Si no cumplen esto, el tema de la credibilidad va a estar un poco dañado, ¿no? Si el gobierno no logra esto... Además te voy a explicar por qué no se puede. ¿Dónde fallan todos estos programas? En gran medida, cuando vemos todos estos acuerdos, en realidad es el gobierno hablando con las grandes empresas que producen alimentos y van a los grandes supermercados, etcétera, que son los que más comúnmente se conocen, pero cuando uno mira las grandes empresas que venden los grandes supermercados, ¿qué porcentaje del mercado es? Es un 30% del mercado. El 70% de la gente no compran grandes supermercados ni a grandes empresas. Ajá. Entonces, O sea que este fideicomiso y esto de señalar con el dedo empresa por empresa, supermercado por supermercado, proveedor por proveedor, para llevar el precio a febrero, por lo menos no lo ves. ponerle que funcione para las grandes empresas que más o menos se manejan dentro de los grandes supermercados. Aún si lográs que esos se retrotraigan y te cumplan por un tiempito, ahora vamos a ver el tema del tiempito, igual estás hablando solamente del 30% del mercado. El 70% del mercado, que compran en pequeños comercios, verdulerías, carnicerías, almacenes, se manejan por otras vías y es otro mercado que no es tan fácil llegarle desde el punto de vista del lado del gobierno. Aparte, el pan es en la panadería. Pan en la panadería. En el almacén. Fideos en el almacén. Súper, si llegás, es otra vía. Carne en carnicería, pollo en la pollería. Entonces, ahí está el 70% del mercado. El tema del supermercado, hipermercado, con grandes empresas que venden ahí, es para, diría, Gran Buenos Aires, Capital Federal. El resto se maneja en otros canales. Me encanta bajar las cosas bien a la realidad cotidiana, bien pedestre, para que se entienda de qué estamos hablando. Porque si no decís, voy a bajar las estrellas y te las regalar. Sí, No, muy sí, lindo, sí, muy la poético promesa. todo, pero no funciona así. No, y además pensar que en ese 70% de economía en negro, hay canales de distribuciones más informales, lo que llaman las ventanas, que son, por ejemplo, en los barrios que una familia abre una ventana y vende como un kiosco, como un almacén de su casa. Bueno, todos esos canales, esos más formales, más informales, es el 70%. O sea que aún si lográs que te retrotraigan las grandes empresas en las grandes cadenas, porque ahí tenés que hablar con el supermercadista, con el transportista, estás hablando de un porcentaje que no es ni siquiera la mitad. Aparte, el panadero que te está vendiendo, la harina que te compró para hacerte el pan de mañana, ya la compró con el aumento. Sí. Hay un punto acá que yo les decía antes de ir al corte, ¿no? Conocíamos la voz o la postura del gobierno, que les dijo a los empresarios, y Culfas les dio 48 horas para que algunas empresas que remarcaron en las primeras, sobre todo en la segunda y tercera semana de marzo, pudieran explicar por qué esas remarcaciones, más allá de la harina, que tiene su explicación como base en la suba de commodities y la guerra de Rusia y Ucrania, hubo aumentos del estilo, por ejemplo, ¿no?, de productos de limpieza, de artículos del hogar, desabastecimiento de aceite, desabastecimiento de leche, desabastecimiento de huevos, desabastecimiento de verduras y productos frescos. Todo este fin de semana, el presidente anunció una guerra contra la inflación y el fin de semana dicen en el gobierno se generaron dos cosas, remarcaciones que ya se venían dando y además desabastecimiento. Ahora bien, 48 horas para poder explicar, Edi Fausto, tienen los empresarios por qué aumentaron lo que aumentaron. Porque el gobierno dice son aumentos raros. ¿Qué dice el empresariado? Que esto es lo que te decía en la alta data del día. El empresariado dice que el gobierno indague, porque nosotros tenemos las estructuras de costos bastante demostrables. Y por otro lado dicen, y además podemos ir a una judicialización. Por ejemplo, muchas empresas están poniendo sobre la mesa que no les están autorizando la importación de insumos, Edi. Insumos que en Argentina son necesarios, dicen estas empresas, para la fabricación o producción local. Si esas empresas no tienen esos insumos que no se fabrican en Argentina, por ejemplo el packaging, si no lo tienen, no pueden producir más. Y si no producen más, venden poco o venden menos, hay menos oferta y además eso es un círculo sobre el tema del empleo. Entonces dicen los empresarios,
no joroben porque nosotros también tenemos cosas para decir que hasta ahora no la estamos diciendo. Te tiro la pelota, Fausto. Esto Bueno, ya es que lo es cierto. vivimos. Si vos mirás el índice mayorista, no el IPIM que subió 3,6, pero el índice de precios del productor, que es el más directo que recibe el empresario, subió 4,5 en febrero. O sea que ya en movida, los empresarios recibieron productos con 4,5 de costo entre sí. Pero además, todo ese esquema de ir persiguiendo a ver quién aumentó, y te vas a encontrar con que todos aumentaron un poquito, al fin de la historia, vas a tener a las provincias que subieron ingresos brutos, a las ciudades que subieron alguna tasa municipal, al camionero que está aumentando el precio porque sabe que le viene el aumento de la nafta. Te vas a encontrarte con que todos tienen un poquito de responsabilidad porque en realidad no es que no estás hablando de una suba de precios cuando hablas de inflación, estás hablando de una caída del valor del dinero, que es el fondo de la cuestión. De todas las medidas. El productor también te va a incluir la nafta, no solamente la logística del transporte. Pero el productor todos, por también. eso te digo, cuando empezás por el camino, vamos a tratar de salir del laberinto de quién aumentó los precios, te vas a encontrar con que todos tuvieron. Tenés paritarias, o te vas a encontrar con que el sindicato pidió las paritarias, que la nafta subió el trabajo. Entonces, todos tienen algo de aumento. Entonces, en realidad estás tratando de conseguir los mecanismos de lo que los economistas llamamos los mecanismos de transmisión de la inflación. Fíjate que no hablamos de inflación, estamos hablando de los mecanismos en los cuales se transmite la inflación. Pero el origen de la inflación es otro. El origen de la inflación es problema con el valor del dinero. De todas las medidas que posiblemente tengan algún impacto real sobre la inflación, la única que creo yo que puede tener un impacto real es lo que se está esperando, que es la suba de tasa de interés por parte del Banco Central. Que la frenaron. Que la frenaron. Que la frenaron. Tenía que haber sido el viernes y la están demorando. ¿Por qué? Porque hay un pacto también con el Fondo Monetario. Tasa de interés, según lo pactado con el programa con el Fondo Monetario, debe ser positiva. ¿Qué significa? Que tiene que estar por encima de la inflación. A estos niveles, el poco crédito que hay, el crédito que vos usás con tu tarjeta de crédito, se encarece mucho. Se encarece por encima de la inflación y no tu salario. Claro. Sí, hay un tema de lógica interna del gobierno también, ¿no? Que la crema del kirchnerismo se pasó toda la gestión Macri cuestionando el aumento de la tasa Sí, de interés como control, ¿no? Hay un problema con eso. ¿Sí? Y si la crítica tiene algo de válido. Si tu única política antiinflacionaria es subir la tasa de interés, Planchaste todo. bueno, es demasiado. Digamos, pero le estás pidiendo, porque Argentina no tiene un sistema financiero tan grande como Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sube un cuarto de punto y ya todo el mundo se pone, porque el crédito está en todos lados, ¿no? Para poner un dato, el crédito al sector privado en Estados Unidos es de 200% del PBI. ¿Ah? El crédito del sector privado en Chile es de 100% del PBI. Chile, ¿eh? En Colombia es del 64%. En Brasil, en Colombia del 46%. En Brasil del 64%. En Argentina es del 14%. Entonces subir la tasa y como que tenés que subirla mucho para tener algún impacto. Entonces, si tu única política es la suba de tasa de interés, te vas a quedar corto. Pero hoy es la única política real antiinflacionaria, que es tratar de reducir la emisión monetaria o absorber dinero de alguna manera. El resto de los programas antiinflacionarios, cualquier programa antiinflacionario tiene tres patas. Reducir la cantidad de dinero, reducir la emisión, ajustar en las cuentas públicas, o sea, austeridad fiscal, y la tercera, estabilizar el tipo de cambio. Pero el problema es que hoy no tenés ninguna de las tres. No tenés ninguna de las tres en un programa antiinflacionario. Entonces no arranca. Entonces, ¿qué tratás de hacer? Bueno, vamos a llamar a todos los empresarios a ver si aflojan con los precios. Para Fausto, Sí. cualquiera, si uno mira las políticas que vos decís y si uno mira también, digo, la experiencia de Argentina en el pasado y de otros países, esas políticas que pueden dar resultado o han dado resultado para bajar la inflación son políticas recesivas. En un momento en el cual rebote, lo que quieras, hay cierta reactivación económica. Digo, ¿es posible pensar en un plan antiinflacionario eficaz que no implique una recesión, un aumento del desempleo en la Argentina? Es un buen punto. En realidad, es cierto que vos vas a tener, no solamente eso, si vos haces hoy un programa antiinflacionario en Argentina, lo más probable es que lo primero que te pase es que además la inflación suba, no baje. Y eso nos va a pasar con seguridad. Es que un programa antiinflacionario serio hoy en Argentina va a generar primero una suba en la inflación antes de que baje. ¿Por qué? Porque tenés que ordenar muchos precios que están todos desordenados. El más obvio de todos, obviamente, es el dólar. Tenés dos precios del dólar, no tenés mercado derecho del dólar. El segundo son las tarifas. Tenés los precios de las tarifas de servicios públicos que valen una cosa y la estás pagando otra. Y el tercer punto es el Banco Central. El Banco Central tiene una pelota de deuda. Si vos decís cuánta plata hay del Banco Central emitida, son
más o menos 3 billones, casi 4 billones, 3 millones y medio. ¿Cuánta plata promete el Banco Central emitir? Hay más de lo que está emitiendo. Entonces, vas a tener que ordenar al Banco Central. Estas son las causas estructurales, te sumo una cultural, es el por las dudas del acomodamiento, ¿no? O sea, Fausto. te subo por las dudas porque no sé a dónde va el programa de shock. No es tampoco es cultural. No es cultural. Eso es necesario por el lado del empresario. Porque el empresario, acuérdate que para seguir funcionando, tiene que anticipar el aumento de precios. Prever, porque si no, ¿cómo? No sé si yo te vendo a vos, ponele que yo, no sé, compro celulares y los vendo. ¿Tá? Entonces te los vendo a vos a un precio. Con la plata que vos me pagas, yo tengo que poder recomprar celulares para seguir con mi negocio. Ahora, si yo calculé mal el precio del que va a estar el celular en el futuro cuando lo tenga que recomprar, y te lo vendí a vos, y esa plata no me alcanza para recomprar un celular, perdí. Por más que en teoría gané plata, pero perdí porque tengo que salir a poner plata en mi bolsillo para recomprarlo. Fausto, a ver, vos recién te preguntaba Darío si esta política antiinflacionaria no era recesiva. Ahora vos estás hablando de prácticamente un shock antiinflacionario que va a generar inflación en un corto plazo. Sí. Ahora, la situación social no aguanta ese shock, porque tarifas no podés aguantarlo, el dólar no podés aguantar. Con un 50% de pobreza, ¿cuánta pobreza nos vamos? Bueno, por eso digo, ahora va la parte que no terminé de... Por eso cuando decís, tenemos que ir a un programa antiinflacionario y a un programa, porque lo tenemos que hacer en algún momento, o sin la alternativa a eso, dejar que la inflación siga subiendo y en algún momento se nos va a escapar la tortuga. Entonces, el camino es reformas estructurales. Lo único que puede compensar el efecto recesivo o incluso el efecto inflacionario de un programa antiinflacionario con estas características es que hagas reformas estructurales tal que te permita reactivar por otras vías. Ejemplo, desregulaciones económicas, o sea, que sea mucho más fácil invertir. Y ahí es donde empezás a generar el efecto de confianza y decir, bueno, ante estas condiciones lo puedo hacer. Vos fijate que los programas con reformas estructurales en general han llevado a una recuperación económica antes que un efecto inflacionario. Pero otra vez, eso implica sentarte con todo el mundo, presentar las ideas, porque además cuando hagas todas estas cosas, poner ajusto las tarifas, resuelvo el tema del Banco Central, resuelvo el tema de las tarifas fiscales, etcétera. También me tengo que sentar con los sindicatos y decirle, bueno, muchachos, acá vos tenés que hacer un ajuste también de los salarios para acomodar, y a los empresarios decirle, bueno, van a tener que pagar, van a cobrar más, pero van a tener que pagar más, y tratar de hacer todo un programa integral. Sobre eso, cuando vos hablas con empresarios, con inversores, con gente que está en el mundo de los números de los negocios y hablas de todos estos temas, imagino que hay un momento que te dicen, bueno, ¿y la política? ¿Y se puede confiar en un gobierno que tiene a su presidente y su vicepresidenta peleadas, en donde el año que viene es electoral? ¿Eso surge también en el momento que hablas? Completamente, porque ponele que vamos a hablar un programa integral de estas características, con reformas estructurales, con suba de precios, acomodamiento de precios, corrección del tipo de cambio. Y bueno, es probable que igual le tengas que pedir un sacrificio a los empresarios, a los sindicatos. Te lo van a aceptar ese sacrificio, siempre y cuando la política también haga el sacrificio, que todos hagamos sacrificio, y que vean que ese sacrificio en el futuro tenga frutos. Ahora, hacer un sacrificio sin saber si en el futuro va a dar frutos, nadie te lo va a aceptar, nadie. Ahora, te hago un punto acá, Fausto. Digo, tuvimos un gobierno que fue el anterior, que no tenía un núcleo peronista, que venía con si querés, el viento a favor de la duda, del beneficio de la duda, y además que tenía muchos empresarios dentro de lo que fue la gestión de gobierno. ¿Qué pasó con un gobierno así, que promovió un montón de leyes tratando incluso de que se blanqueen capitales, de que crezca el mercado, de que los empresarios se sientan más seguros en lo que, valga la redundancia, seguridad jurídica respecta? ¿Qué pasó? Que tampoco llegó esa lluvia de inversiones con una gestión como la que se tuvo. Pasaron dos cosas, mira que es una buena pregunta. Pasaron dos cosas. Cuando vos ves la entrada de capitales que tuvo el gobierno anterior, entraron 45.000 millones de dólares en el 2017. 45.000 millones de dólares en el 2017, pensá que son más de las reservas que tenemos hoy en un año. Esa guita era porque gente de afuera confió y dijo, voy a poner la plata en Argentina. Ahora, cuando entró, vinieron el Estado Nacional, las provincias dijeron, ¿sabes qué? Dámela a mí, vamos a financiar el déficit. ¿Cuántos de esos 45.000 terminaron en manos de inversiones reales? 4.000. Las otras 42.000 se las llevó el Estado. Nacional, provincial, municipal. Entonces, vino inversiones, sí, pero fueron como anticipadas, chupadas por el Estado en general. Entonces, otra vez, ¿qué pasó con el gobierno para mí el anterior? Vos al principio de un gobierno podés pedir confianza y generar confianza. Al cabo de 2 años, ya es reputación lo que estás vendiendo.
sea, al principio no te conozco, pero vos me venís y me decís todo lo que yo quiero escuchar. Te creo, porque me estás presentando un programa. Ahí va la credibilidad. Pero a los 2 años ya no tengo que creerte. Ahora de 2 años tengo que ver qué hiciste. Y ahí, ahora sí, voy a basarme en tu reputación, en lo que hiciste. Y cuando ves qué pasó para mí en el gobierno anterior, no sé cuánto. A ver, una pregunta, un punto clave es: ¿cuánto dinero terminó llegando a manos del sector productivo? O sea, en inversiones, en desregulaciones. No llegó mucho. El sector productivo se quedó con algunos consiguieron inversiones, pero no fue algo generalizado.